El 80% de las láminas que vamos a ver durante todo el curso tiene una coloración de hematocilina eosina, ya es la más frecuente. Por eso es que ustedes van a familiarizarse con la terminología de basófilo o acidófilo, respectivamente, cuando querramos nosotros describir las características de determinadas células. ¿Ya? Eso es importante para que ustedes puedan identificar con mejor claridad, que sea más fácil para ustedes. ¿Ya? ¿Me están escuchando bien? Ya, seguimos. Entonces, esta lámina es la muestra de plexo coroideo. Me va a servir para identificar la forma celular cúbica, la célula cúbica. Ya. La descripción dice que estas células cúbicas en los plexos coroideos toman una forma de cuencas de collar. Si ustedes ven esta disposición de aquí, es la que se llama cuencas de collar. Entonces, también observamos, esta es una lámina con un objetivo de 10. Eso quiere decir que me permite ver una vista panorámica de la lámina para que nosotros podamos identificar el tipo de muestra que estamos observando. Nosotros vemos aquí un tipo de células que en su conjunto van a formar un epitelio. Observamos también estas estructuras de aquí, en algunos casos medias alargadas, en otros medias redondeadas, que corresponden a los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Si ustedes ven, su contenido es hemático, el contenido de glóbulos rojos o eríes, que tienen las características de ser, de restringir. A su vez vemos una área, una zona. No se preocupen, chicos, si es que ustedes no observan bien estas estructuras, porque acuérdense que estamos con un objetivo de 10, es un objetivo para ver panorámicamente, ¿ya? Le hemos dado el zoom y podemos observar toda esta área de aquí, que es más tenue, es un rosado más tenue, que va a corresponder al tejido conectivo laxo. Cuando nosotros nos referimos a acidófilo, es que ustedes ven esa coloración rosada. Cuando hablamos de basófilo, ustedes lo reconocen como morado. Esta lámina está con un objetivo 40, 40X, y ustedes van a poder observar ya con mejor claridad lo que corresponde a las características de las células cúbicas, que es el objetivo de reconocer. Si nosotros observamos, vamos a darle mayor amplitud, si nosotros observamos, aquí señala la flecha una célula cúbica. Estas células cúbicas, si ustedes ven, tienen todas las mismas características. Núcleo, basófilo central, que es la que estoy señalando, ¿no? La ven bien redondito, basófilo central, citoplasma, acidófilo, porque lo vemos de color rosa, ¿verdad? Entonces, las características de esta célula cúbica es núcleo basófilo central con citoplasma acidófilo. Adicionalmente, nosotros podemos observar que esta célula cúbica en altura y en ancho son muy similares. Alto y ancho es muy similar. Esta área que estamos viendo aquí de un color rojo, más fuerte, corresponde a un vaso sanguíneo, que nosotros podemos observarlo en varios campos microscópicos. ¿Ya? La parte que está entre esta fila de células y esta fila de células que vemos aquí de un rosa tenue, corresponde a un tejido conectivo laxo. Entonces nosotros estamos viendo ya las características de estas células cúbicas. Si nosotros hablamos, esta lámina nosotros la vamos a ver en la siguiente práctica,
¿Ya? La siguiente práctica cuando reconozcamos epitelios. Si nosotros observamos esta área de aquí, y si se le pregunte, señalando esta flechita de aquí, se le pregunta, ¿qué estructura señala el puntero? Vamos a referirnos a el epitelio cilíndrico simple que forma ese conjunto de células cúbicas, ¿ya? Entonces, en esta lámina para reconocer células cúbicas, ¿hay alguna duda? Parece que no, porque nadie habla, nadie escribe. A ver, chicos, si hay alguna duda, algo, pueden ir haciendo sus preguntas en el transcurso de la explicación o al final. Entonces, ya hemos reconocido nuestras características de las células cúbicas. Luego nosotros vamos a tener esta otra lámina para poder reconocer las células cilíndricas ciliadas. ¿Ya? Las células cilíndricas ciliadas. Estas células cilíndricas ciliadas la vamos a reconocer en la muestra de sección de tráquea, también con una coloración de hematocilina eosina. Con una imagen panorámica, nosotros podemos reconocer todas las características de esta célula, perdón, de esta muestra, como son la mucosa. Aquí tenemos este epitelio de esta mucosa. Este es el epitelio de la mucosa, donde vamos a reconocer nuestras células cilíndricas ciliadas. Luego vemos esta área de aquí, bien basófila, que corresponde al cartílago, y esta área de aquí, para acá abajo, que va a ser la adventicia. La adventicia es esta parte de acá, No es adventicia, como dice acá. Aquí está mal escrito, ¿ya? Es adventicia. Por eso es importante que ustedes lean la descripción de su guía, ¿ya? Entonces, posteriormente nosotros vamos a observar esta lámina cuando vamos a ver y reconocer todos los elementos que constituyen mi cartílago, ¿ya? Mi cartílago. Después también lo vamos a volver a ver para ver todas las partes que constituyen la tráquea cuando estemos en el segmento de aparato respiratorio. No les voy a explicar esta parte de pericondrio, no, porque no corresponde a la práctica del día de hoy. Por lo tanto, en su dibujo, ustedes no me van a señalar pericondrio, cartílago hialino, no, sino todo lo que estamos explicando. Sí me pueden colocar, dibujar el cartílago, porque esto me ayuda a identificar la muestra. Esta es una lámina con objetivo de 20, donde yo puedo observar más claro la mucosa de el epitelio de esta mucosa. ¿Ya? Aquí nosotros podemos observar, si ustedes afinan su vista, que en los bordes libres de estas células hay unos cilios que corresponden a esta parte, ¿no? Hay unos cilios. Y esta área de aquí es mi cartílago, Entonces, en esta otra lámina que observamos, nosotros ya vemos con mayor claridad las características de estas células cilíndricas. Observen, nace en esta área de aquí, que es mi membrana basal, está bien pegadita esta célula. Miren cómo es alta. Esta célula también se le llama, el doctor le mencionó cómo se le llamaba esta célula cilíndrica también. Les dijo otro nombre. ¿Cómo se le conoce? Aparte de cilíndrica, columnar. Muy bien. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que es alta.
Esta célula cilíndrica es alta, es más alta que mi célula cúbica y es angosto. Si yo quiero decir, es más alta que ancha. Igual, citoplasma acidófilo, núcleo basófilo, pero aquí podemos ver una particularidad. Si ustedes recuerdan, la célula cúbica, vimos que todos los núcleos estaban ubicados central, de manera central, ¿no? Todos estaban igual. Pero acá nosotros podemos observar que la disposición del núcleo, en este caso en el tráquea, algunas están de posición basal, unas están más central, ¿no? Unas al medio, unas un poquito más arriba. Esta disposición desordenada, si lo puedo decir, me da una apariencia como si tuvieran este epitelio diferentes estratos, ¿ya? Nosotros podemos, si hacemos un corte aquí, miren, diríamos que es un primer estrato, porque mira, acá hay varios núcleos en un mismo, en una misma posición. Aquí parece que hubiera otro estrato. Cuando hablo de estrato, hablo de capas, ¿no? Otro estrato, otra fila de células, ¿no? Aquí miren unas más arriba. Esa disposición del núcleo de forma desordenada, si lo puedo decir, le da la apariencia que fueran varias capas. Por lo tanto, si nosotros hablamos de epitelio, este epitelio es un epitelio pseudo estratificado, que quiere decir que parece o asemeja a varios estratos. Entonces, si nosotros vemos qué otra característica tiene esta célula cilíndrica, estos cilios de aquí vemos que son estas prolongaciones, estos cilios lo encontramos en el borde libre de esta célula, ¿no? Cilios. Si nosotros habláramos de epitelio, ya habláramos de epitelio y le preguntáramos qué estructura señala el puntero, ustedes tienen que referir todas las características de este epitelio. Quiere decir que es válido poner epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado o epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Pero no sería válido si es que pusieran solamente epitelio pseudoestratificado cilíndrico y se olvidaran de carciliado. O que digan epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Entonces hay que ponerlo como completamente. Entonces ya nosotros hemos podido identificar esta célula cilíndrica ciliada, que es muy diferente a la célula cúbica que hemos observado en el corte de plexo coroideo. Estas estructuras que nosotros vemos después aquí, estas estructuras, no lo vamos a tocar porque corresponden eh, a otras prácticas, prácticas más de otros segmentos más adelante. Este es también otra lámina con donde podemos observar las células cilíndricas ciliadas. Aquí nosotros podemos observar mejor todos estos cilios, ¿verdad? Miren, todos los cilios. Citoplasma, acidófilo, núcleo, basófilo, de diferentes disposiciones, ¿no? Que aparece, aquí asemeja como si fuera una capa de células, de acá otra, ¿no? Pero no, es la disposición de las células que me da esa apariencia.
La lámina de corte transversal de médula espinal me va a permitir reconocer las células multipolares o estrelladas. No nos vamos a detener aquí porque ya ustedes lo han debido de leer antes de iniciar su práctica. Entonces nosotros observamos este corte transversal de médula espinal. Vemos que toda esta área de aquí, que es un tanto más clara, va a corresponder a la sustancia blanca de la médula espinal. Y esta área de aquí, que lo vemos más oscuro, corresponde a la sustancia blanca. ¿Y qué forma tiene esta sustancia blanca? Muy bien, forma de H. Esta sustancia gris, perdón, antes creo que les he dicho blanca. Esta sustancia gris tiene dos características. Posee dos pares de astas anteriores o motoras y dos astas posteriores o sensitivas. En la parte central observamos el conducto del epéndimo. Entonces, nosotros vamos a observar las células estrelladas o multipolares a nivel del asta motora, ¿ya? En esa asta motora. Si nosotros pusiéramos esta lámina en el momento del examen y de repente lo pusiéramos invertido, volteado, ustedes tienen que poder identificar en qué asta está. Si ustedes observan, el asta anterior es más amplia que el asta posterior, ¿no? La vemos más ancha, más amplia. Esta está más adelgazada. La otra diferencia es que mi asta motora es más corta. Miren hasta dónde llega, ¿no? Mientras que el asta posterior es más adelgazada y más alta o más grande, que siempre llega a tocar el borde externo. Entonces, así esta lámina esté en diferente posición, ustedes pueden ya reconocer las astas, diferenciarlas. En la siguiente lámina nosotros vamos a ver y podemos observar en esta asta anterior hay unas estructuras basófilas, ¿ya? Grandes, miren, estoy en vista panorámica y podemos observar estas estructuras basófilas que van a corresponder a las células multipolares o estrelladas. Aquí, si nosotros observamos este corte, es una vista en 40X, no es con el objetivo de 10, porque con el objetivo de 10 estaríamos viendo de forma panorámica. Podemos observar las características de esta célula multipolar o estrellada, miren esa forma estrellada, que le va a dar esas prolongaciones que corresponden a los cilindro eje o axones. Por eso es multipolar, porque miren estas prolongaciones, tiene varias prolongaciones. Todas estas prolongaciones. Si nosotros, en este caso, nos estamos abocando solamente a reconocer las estructuras objetivos de esta práctica. Vemos otras estructuras
celulares, pero no las vamos a tocar porque esas las vamos a reconocer cuando nos toque la parte de sistema neurológico, sistema nervioso, ¿ya? Entonces ya nosotros vemos esta célula estrellada o multipolar con sus prolongaciones, ¿no? Varias prolongaciones, cilindro, eje o axones. ¿Me entendieron? ¿Me han escuchado? ¿Alguna duda? Alumnos, ¿alguna duda? Doctor Chacaltana, ¿me escucha? Sí, doctora. Sí, sí, está bien. Sí, se está escuchando. Ya, doctor. Bien. Ya, lo escucho yo también a usted mejor. Ah, ya, ojalá. Doctor. Sí, dígame. Ya. ¿Terminó? Doctor, entonces, sí, ¿Terminó? lo dejo para que siga. Sí, sí. Ya, Más bien, muy bien. no sé si de repente pudiera usted repetir su lámina de manera más rápida, las que ya explicó, porque creo que ha habido Ya, un problema de interferencia, de escucharse entrecortado. ya. ¿Cómo se está Gracias. escuchando ahora? ¿Cómo se escucha ahora? Ah. Bien, entonces vamos a repasar algunas de las láminas que se ha explicado y se ha escuchado entrecortado. Quisiera que me digan cómo se está escuchando ahora. Mucho mejor. Bien, está bien entonces, gracias. Continuamos entonces y lo que queríamos explicar acá era de que en esta lámina nosotros vamos a ver los diferentes tipos de células que encontramos en el frotis cérvico-vaginal. Le decía que de acuerdo a la coloración, nosotros encontramos dos tipos de células. Una célula con citoplasma de color azulado se llamará célula basófila y una célula con citoplasma de color rosado se llamará célula acidófila. Asimismo, hablamos de que cuando se realiza el frotis vamos a sacar células tanto de la vagina como del cuello uterino, y que en el cuello uterino había dos partes, una parte interna llamada endocervix, constituida por una sola capa de células, o sea, un epitelio simple, y una parte externa llamada exocervix, constituido por varias capas de células, o sea, es un epitelio estratificado. Y le decían que las capas que presenta el exocervix son células superficiales, células intermedias, células parabasales y células basales. Por eso les decía que traten de corregir ahí en la guía, en donde faltan ahí las células parabasales. Les explicaba también en esta lámina de que la célula que estamos viendo acá, la célula acidófila, esta célula acidófila se caracteriza por presentar un núcleo denso, puntiforme, o sea, núcleo pequeño, pignótico, con gran cantidad de citoplasma, y esto corresponde a la célula superficial, célula plana superficial. Luego ven ustedes acá esta otra célula y observen este núcleo es de mayor tamaño, igual que esta célula, su núcleo de mayor tamaño, al igual que esta otra célula, ven un núcleo de mayor tamaño, un poco más claro el núcleo. Es más claro porque tiene una cromatina granular, ¿ya? Y tiene menos citoplasma que la anterior. Entonces, esta es una célula intermedia.
Y el otro tipo de célula es lo que vemos acá, células más pequeñas, redondeadas, con un núcleo de gran tamaño o mayor tamaño, con escaso citoplasma, que corresponde a la célula parabasal. En este caso dice célula basal. Vamos a considerar en este examen que ustedes puedan responder como célula parabasal o célula basal. Pero desde ya les digo que las células basales son muy escasas, muy pocas que lo podamos ver, porque estas células están unidas generalmente a la lámina basal. Más vemos células parabasales, células intermedias y células superficiales. También les explicaba que al costado de estas células planas encontramos gran cantidad de células pequeñas que corresponden a los glóbulos blancos o leucocitos. Glóbulos blancos o leucocitos que en realidad debe haber o nada o algunos 5 glóbulos, pero no debe haber tanta cantidad de glóbulos blancos. Entonces esto hace sospechar que puede haber una infección vaginal o cervical. Luego vemos esta otra lámina ya con mayor aumento, ¿no? Mayor tamaño. Entonces vemos también esta célula, por ejemplo, miren, su núcleo es denso, ¿no? Y vemos una célula grande. Entonces esto va a corresponder a una célula superficial. Igualmente estas células que están acá, sus núcleos son densos, por lo tanto son células planas superficiales. Y sin embargo, esta célula que está acá, su núcleo, miren, es un poco más claro, porque tiene una cromatina granulosa, ¿no? Y lógicamente la célula es de menor tamaño. Entonces esta es una célula intermedia. Entonces acá vemos células superficiales y célula intermedia. Acá en esta otra imagen vemos gran cantidad de células planas, pero todas, generalmente casi todas por decir, son células superficiales. Si ustedes observan, miren todas las células y miren el núcleo, un puntito, por eso se dice pinnótico o puntiforme. Células planas superficiales. La célula que aislaron acá, que está sola, es una célula infectada. Las células en su citoplasma deben ser claras, como las que están acá. Citoplasma claro, rosado. Pero acá vemos que hay algunas inclusiones que prácticamente son algunas gérmenes o bacterias. Y esto generalmente son bacterias llamadas Gardnerelas. Luego tenemos acá otra célula, saben que es una célula basófila. Y su núcleo, miren, su núcleo es de regular tamaño, no es pinnótico, no es puntiforme. Y miren, en la parte interior de su núcleo, se observa granulaciones. Ahí está, miren, se dice cromatina granular. Entonces vemos que esta es una célula plana intermedia. Acá vemos dos tipos de células. Esta célula que observan acá, con un núcleo de regular tamaño, una cromatina también granulosa, a lo que es célula intermedia. Y esta célula ya casi de forma redondeada o ovoide, con un núcleo ya de mayor tamaño y miren menos cantidad de citoplasma, corresponde a una célula parabasal. Bien, pasamos a ver la lámina de cepillado bronquial. También la coloración es de Papa Nicolau. Entonces vamos a observar acá células cilíndricas ciliadas, ¿no? Entonces vamos a la imagen. Observan ustedes acá en esta estructura, por ejemplo, en esta lámina, lo que está señalando acá la flecha es una célula cilíndrica ciliada.
que se encuentra sola prácticamente, aislada. Acá vemos otra, miren. Acá hay otra célula cilíndrica ciliada, o sea, es más alta que las otras dimensiones, que ancho, ¿no? Es más alta. Lo que vemos acá es un núcleo, generalmente en la parte basal. La parte inferior o basal termina casi más delgada, como le decimos, termina en pedículo, y la parte apical es más ancha, ¿no? Y encontramos los cilios. Si ustedes observan esta imagen, vemos dos células cilíndricas ciliadas. Observen ustedes en la parte basal cómo termina casi delgado, en pedículo. Vemos la parte apical, en donde observamos los cilios. Es más ancha y observamos los cilios. Y su núcleo siempre va a estar en la parte basal. Entonces, esta es una célula cilíndrica aislada, ¿no? Y ciliada, presenta cilios. Luego viene la siguiente lámina, que es pulpejo de dedo. En el pulpejo de dedo viene a ser la muestra. Cuando nosotros preguntamos qué muestra es, ahí ponen pulpejo de dedo. Pero cuando preguntamos qué órgano es, entonces ustedes tienen que responder, es piel. Entonces acá vemos nosotros una lámina en donde observamos las tres capas que tiene la piel. Esta primera capa que observan acá, que está más teñida, que generalmente es basófila, acá vemos un ácido intenso, pero se tiñe más que lo demás, viene a ser la epidermis. Y luego toda la parte más clara, toda la zona más clara, viene a ser la dermis. Y más profundamente, acá debemos encontrar la hipodermis, ¿no? No lo vemos, lógicamente, pero acá se caracteriza por tejido adiposo. Entonces vemos epidermis, dermis e hipodermis. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros observar acá? Observar en la dermis. ¿Qué encontramos en la dermis? ¿No? Aquí es donde vamos a encontrar los fibroblastos. Ahora, si ustedes ven acá, lo que la flecha indica, tejido conjuntivo. Acá vamos a ver dos tipos de epitelio en esta lámina. Dos tipos de tejido. Un tejido conjuntivo y lo que está más teñido, un tejido epitelial. Y todo esto, tejido conjuntivo, donde está la dermis. Ya a mayor aumento, vamos a observar nosotros acá, nuevamente la epidermis. Todo esto es la epidermis. Es un tejido epitelial. Acá las flechas nos están indicando los nombres de los estratos o capas que tiene la epidermis. Eso lo vamos a ver cuando hagamos piel o sistema tegumentario, ¿no? Acá, por ejemplo, están señalando la capa córnea, la capa lúcida, la capa granulosa, acá la capa espinosa y acá la capa basal. Pero vuelvo a repetir, esto va a ser para cuando hagamos piel. Pero lo único que quiero que sepan que esto es la epidermis. Y luego lo que está más claro es la dermis. Y en la dermis ustedes van a reconocer fibras de color rosado. Miren, todas esas fibras de color rosado, que son fibras colágenas. Y van a ver células alargadas. ¿Ven? Ustedes ven los núcleos, ¿no? De células alargadas o fusiformes. Estos son los fibroblastos. Acá observamos mucho mejor. Miren estas fibras de color rosado, gruesas algunas delgadas. Todas estas fibras son fibras colágenas.
acá vemos gran cantidad de fibras colágenas. Entonces es un tejido conjuntivo denso, porque hay gran fibras colágenas. Pero en el espesor de las fibras colágenas nosotros vemos estas células que están acá, que solamente observamos los núcleos. Todas estas células, vemos los núcleos, ¿ya? Se dice que estas células son de forma fusiforme, sus núcleos alargados. Estos son los fibroblastos, ¿no? Entonces, estos fibroblastos se caracterizan, también su guía nos dice, de que estos fibroblastos producen una proteína llamada tropocolágeno, ¿no? Y posteriormente este tropocolágeno se convierte en colágeno. Por eso en su guía dice que los fibroblastos tienen la función de producir el colágeno. Es cierto, en forma indirecta, porque primero produce el tropocolágeno y después colágeno. Pero las dos respuestas tienen valor. Pueden decir fibroblastos produce tropocolágeno o pueden decir produce colágeno. Muchas veces hacemos preguntas de esta lámina, indicando, por decir, escribe usted qué señala el puntero, ¿no? Y ustedes colocarán, o qué célula señala el puntero, ustedes colocarán fibroblasto. En la subpregunta podemos decir qué función realiza. En realidad realizan varias funciones, que después lo vamos a ver, que producen glicosaminoglicanos, producen elastina, etcétera. Pero acá, para el objetivo de esta práctica, solamente sabremos que produce colágeno o tropocolágeno. O en la subpregunta también podemos decir, escribe usted qué célula señala puntero y qué forma tiene. Entonces dirán ustedes fibroblasto y la forma es fusiforme. Bien, ahora nos falta explicar la última lámina. La última lámina es sobre lo que es raíz de cebolla, que ustedes ya también lo conocen. Entonces vamos a explicar las fases que tiene, que observamos en la raíz de cebolla, la fase de la mitosis. Entonces vamos a observar unas células que se encuentran en profase, metafase, anafase y fase. En esta primera lámina observamos gran cantidad de células vegetales de la raíz de cebolla, en donde encontramos nosotros, miren, un núcleo redondo, miren su envoltura, una envoltura continua, regular, ¿no? Son células normales, casi todas tienen igual. Pero esta célula que está acá, toda esta célula nosotros la vemos diferente. Porque sobre todo vemos el núcleo, miren ese núcleo, es un núcleo de mayor tamaño. Es un núcleo de mayor tamaño. Y miren su envoltura nuclear. No está regular o continua como las demás, está irregular. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la envoltura nuclear. Otra característica, que ustedes observan la cromatina acá en este núcleo, es una cromatina homogénea, densa. Sin embargo, miren esta cromatina. Esta cromatina ya prácticamente se ha convertido en cromosomas. Y prácticamente cromosomas que se están disponiendo para poder migrar hacia un polo y al otro polo. Entonces, esta es una célula que se encuentra en profase. Esta es otra célula, igual con las mismas características, con un núcleo de mayor tamaño, que no tiene envoltura nuclear y que la cromatina se convirtió en cromosomas y que los cromosomas están preparados para dirigirse a los polos opuestos. Y luego tenemos otra célula en otra fase y llama la atención esta característica del núcleo, en la cual nosotros estamos observando que los cromosomas se disponen prácticamente en zigzag. A esto se llama uso acromático. Entonces, ustedes mencionan una célula que se encuentra su núcleo con la presencia del uso cromático, es una célula que está en metafase.
Y ven ustedes además que se forman en pares y como vuelvo a repetir también están disponiéndose para migrar a ambos polos. Entonces esta es una célula en metafase. Luego tenemos acá igualmente otros ejemplos de célula en metafase. Acá igual, otra célula en metafase y lo mismo por acá, otra célula en metafase, ¿no? Son células en metafase. Observen, miren. Esto que está acá, que son los nucleolos. Entonces, miren, tienen un nucleolo. Y acá hay otro núcleo que tienen dos nucleolos. Luego vemos nosotros otra célula. ¿Se acuerdan que en la fase anterior, o sea, en la metafase, nosotros veíamos que los cromosomas todavía estaban juntos, formando como un zigzag el uso cromático? Estos cromosomas ya se separaron. Estos cromosomas ya se dirigieron a un polo y a otro polo. Por lo tanto, están separados los cromosomas, tanto en polos opuestos, y por lo tanto, a esto se considera como anafase. Igualmente, este otro ejemplo, ¿no? Polos, cromosomas separados, cada uno en su polo opuesto, anafase. Y luego tenemos acá esta otra célula. En esta otra célula ya nosotros vemos que esta célula ya formó dos núcleos. O sea, los núcleos ya prácticamente se han formado, tanto uno como el otro, y lo que falta es que empiece la muesca y empiece la división de la célula. Entonces, esta fase que se encuentra, que si observamos acá, es telofase, en donde ya los núcleos se han separado, se han formado, ¿no? Y prácticamente va a empezar la muesca con la división celular. Telofase. Acá dice telofase. A ver, una pregunta para los alumnos que están presentes. Si acá dice telofase, ¿esta célula estará en telofase o en qué fase está? El primero que conteste. Solamente el primer alumno. A ver, Omar Ibala, profase, muy bien.